Sean bienvenidos a un nuevo podcast de terror. Yo me llamo Ovidio Aquino y hoy les traigo como la parte final del podcast porque les había prometido un final buenísimo. Pero antes, sin más, les quería invitar a que se suscriban para los nuevos. Tenemos una maratón de podcast de terror que empezó con el primero. Voy a ir nombrando para que pasen a ver también. El primero tenemos el podcast de Graila, la bruja carnívora. El segundo, Krampus, el demonio navideño. El tercero, Navidad sangrienta, de un Santa Claus loco prácticamente. Luego el cuarto tenemos el pino maldito. El quinto, la verdadera historia del Grinch. Y para cerrar con broche de oro, qué mejor que un podcast de su anfitrión, un relato real. Pero sin antes, les invito a que se sienten, se acomoden bien y busquen algo para tomar, porque esto será un poco largo. Hola, yo me llamo Ovidio Aquino, tengo 20 años y vengo a contarles una historia que me cambió prácticamente mi vida y la forma en la que la veo, cambió mi perspectiva. Cuando yo recién iniciaba el colegio, cuando estaba en el séptimo, octavo, tenía muchos compañeros los cuales me hacían mucho bullying en ese entonces. Yo era un gordito, una persona gorda, obesa y con unos rasgos afeminados prácticamente. No tanto, pero se daban para notar. Bueno, los compañeros no dejaban pasar eso y empezaban las burlas, empezaban los maltratos e inclusive hasta llegaron a ser maltratos físicos. Yo pasaba por una etapa muy difícil de mi vida, la cual yo no tenía con quién desahogarme porque tampoco le podría decir a mis padres lo que estaba pasando porque me dirían, cosa que sí pasó, que es mi culpa por ser así. Entonces no tenía en quién refugiarme, no tenía quien podría salvarme de esa situación porque era día tras día, de lunes a viernes. Todos los días de clase era un calvario diferente. Luego se fue regando más el chisme, más los rumores, y fueron agarrando los ciclos más grandes, que eran de los compañeros del tercer año y ciclos mayores que tenemos. Pero eso no fue suficiente para aquella vez que decidí no callar más, porque era que en el colegio en sí la directora no hacía nada para protegerme, ni cuidar mi integridad física ni mental. ¿Por qué lo digo? Porque ella era testigo de todo lo que estaba pasando en su alrededor. Inclusive muchos profesores fueron parte de ese bullying y acoso, porque escribían entre los pasillos de las escaleras grafitis horribles con mi nombre. En las clases, en las pizarras, grafitis con mi nombre de muérete, es tu culpa, fenómeno, problemas que desembocaban en un mar de lágrimas e impotencia en mi vida. Entonces yo perdí prácticamente la esperanza de que alguien me hubiese ayudado y recurrí a algo que no les aconsejo a nadie si son nuevos, ya que mi ángel guardián que decía que estaba conmigo no me cuidaba. Decidí tener otro tipo de guardián en ese entonces. Empecé a investigar profundamente sobre los espíritus, digamos, nocturnos, seres de la noche, del inframundo. Alguien que me pudiese ayudar en ese desespero para poder darle una lección a esa gente de que ya no la estaba pasando bien, de que ya me molestaban esos actos. Entonces, un día de todos, empecé a jugar con un pentagrama en mi habitación. Jugaba yo pensando que no había invocado absolutamente nada. Pero grave error, había dado paso a una criatura que no sabría qué era, no sabía sus intenciones, no sabía cómo controlarla porque yo mismo no sabía que ella se encontraba en ese lugar.
Bueno, concurrió el día siguiente, pasó como si nada. Yo me fui al colegio y las cosas rutinarias empezaron, las burlas, marginaciones, pero algo cambió. El ambiente era mucho más pesado y yo me sentía mucho más fuerte en los primeros días y empezaron a pasarle cosas extrañas a mis compañeros. Me acuerdo muy bien de uno, el principal, no voy a dar nombres, pero habían dos que eran bien grandes de las aulas, pero le voy a hablarle de uno. Vamos a ponerle Servitec, vamos a ponerle así como nombre, a Servitec. Él fue uno de los grandes acosadores que yo tuve en mi proceso de adolescencia, pero la vida tomó un transcurso diferente en su vida, el cual cuando empezaba a ser agresivo y maltratador conmigo, empezaba a burlarse y a hacer chistes malos de mi persona, con el tiempo fue deteriorándose su vida y su vida familiar. Sus padres se separaron, él quedó en un estado neutral, digamos, donde sus problemas empezaron a crecer mucho más, se notaba en cuando venía a las aulas de clase, en su desenvolvimiento personal. Cambiaron muchas cosas. Y fue ahí donde me daba cuenta yo de que algo extraño estaba pasando también, porque no obstante de los cambios que noté con la gente que era agresiva conmigo, notaba los cambios hacia mi persona. Amanecía muy cansado, es como si fuese que no dormía bien, tenía recurrentes pesadillas de que alguien me estaba mirando y les podría jurar que cuando miraba en una esquina de mi habitación podía verlo, pero no lo temía, no le tenía miedo, no, lo veía como un cura. Si les muestro una imagen gráfica de cómo la veía, porque he perdido la foto y la estoy buscando, pero les juro que había tomado una foto en ese entonces y él apareció en uno de los espejos y era imposible que no lo viese porque el espejo estaba frente a mí, pero él apareció en el reflejo del espejo. Él se encargaba de hacerles daño a aquellas personas que me hacían daño a mí, pero se alimentaba de mi energía, porque yo estaba muy cansado, era mucho más distraído y empezaba a tener un aire de mucha más sed de lo que yo recibía, porque era tanto el odio que yo le tenía a las personas que me hacían ese daño, le tenía tanta rabia por todo lo que me hacían sin que yo hiciese nada malo, que empezó a aumentar eso, mis energías, y al aumentar no me daba cuenta de que le daba mucha más fuerza, mucho más poder a esa cosa que estaba ahí. Y cuando fui donde me determiné su presencia, fue cuando en mi misma familia él empezó a atacar a la gente de mi alrededor que hacía cosas en mi contra. Dividía familias, destruía en un periodo no muy largo, se alimentaban de ellos y traía malestares a su vida. Luego fui creciendo y fui notando su ausencia. Se fue, pero quedó un pedazo de él en mí que me da cierta energía también. Porque no obstante, olvidando todos los males que yo pasé, me he vuelto una persona mucho más fuerte, con un arranque de tirar para adelante sin importar lo que fuese ni lo que pasase. Me creó esa confianza de que yo mismo puedo salir, y le estoy hablando de una historia de hace 5 o 6 años atrás. Yo recién tengo 20, pero le estoy hablando cuando tenía 14, 12 años. Y es un cambio muy fuerte en mi vida, y desde ahí muchas cosas paranormales han pasado en mí. Yo creo que desde muy chiquito habría algo, el cual siempre me acompañará hasta el último de mis días. Pero también mis familiares, principalmente mi abuela, cuenta que yo era muy especial, porque era rodeado de cierta energía cuando yo nací, era un niño. Y siempre he sido diferente, siempre he sido especial en un punto, ¿verdad? Y es ahí donde me doy cuenta de todas las cosas que han pasado en mi vida y cómo las he ido superando, pero siempre teniendo esa parte oscura dentro de mí. Luego, volviendo a la historia, transcurrió un tiempo de 4 años
más o menos cuando estaba terminando el bachiller, que ya no noto más su presencia. Es como que desapareció. No sé qué fue, no sé quién era, ni no sé qué quería. Pero no me hizo daño, eso sí lo puedo confirmar. No me hizo daño a mí. Inclusive lo sentía como mi amigo, porque yo le hablaba. No me respondía, pero yo le hablaba como si fuese que estaba ahí. Y yo lo podía ver algunas noches. Pero siempre había una sombra en una esquina de mi habitación donde siempre veía que él estaba ahí. Y desde ahí fue donde mi vida cambió totalmente, hasta el día de hoy. Bueno chicos, este fue el podcast que tengo para entregarles como broche de oro de este especial navideño. Así que si les gustó, denle like, suscríbanse. Y si quieren más story time de una forma de video clásico, o quieren un podcast de las historias que me pasaron, porque literalmente muchas cosas pasaron en mi vida por el desespero, buscando ayuda de lugares donde no debí buscar seguramente, y muchas cosas han cambiado en mí. Así que yo soy Ovidio Aquino. Con esto concluimos el especial navideño y nos vemos en un siguiente video.